Amigos televidentes, llegamos al segmento de entrevistas de la semana. En este segmento, y comenzando el año, es importante que tengamos una entrevista con un economista de valor, de avanzada, que nos permita visualizar un antes y un después en lo que es los temas económicos que día a día se correlacionan con el quehacer cotidiano. Bienvenido, Henry Ebrard. Listo para escuchar un resumen de este recién finalizado 2021, tus proyecciones futuristas y las previsiones que debemos asumir ante el inicio de este nuevo año 2022. Muchas gracias, estimado Oscar, por la invitación nuevamente, ¿no?, al programa. Es cierto que ese es el momento adecuado para repasar cómo cierra, ¿no?, el año 2021, que ya prácticamente se conocen a grandes rasgos, ¿no?, cómo ha terminado, gracias a la rueda de prensa que recientemente dio el gobernador del Banco Central. Y del otro lado, pues, ver cómo proyectamos este año 2022, que esperamos de antemano sea un año más normal, si se quiere decir, que el año 2021, que fue un año lleno de sorpresas, muchas sorpresas buenas, en fin de cuentas, para la República Dominicana. Sin embargo, algunas sorpresas fueron negativas y seguirán siendo la nota negativa en el 2022, como es el caso de la inflación, que hemos visto ha atacado a la economía mundial y en especial la dominicana durante el 2021, y parece que este tema va a seguir durante gran parte del 2022. Sí, o sea, viendo como retrospectiva, como diríamos, en el caso del Producto Bruto Interno, ¿qué número ya se da? Aunque ya la prensa menciona de un 12.5. Sí, mira, ha sido un año absolutamente extraordinaria, en el mismo sentido de la palabra extraordinaria, que sale completamente de lo ordinario. Inicialmente, en 2021, se proyectaba en el presupuesto aprobado por el Congreso Nacional un crecimiento de un 5%. Eso era la proyección, un 5% en comparación con el año anterior, Sí. que era el año 2020, cuando la economía se había caído un 6.8%. En otras palabras, lo que se proyectaba es que iba a rebotar parcialmente la economía dominicana sin poder recuperar la pérdida del año 2020. Del 2020. Y en especial, cuando tú medías el PIB en dólares, lo que contemplaba el presupuesto es que prácticamente el PIB se iba a mantener igual en dólares, en unos 78.000 millones de dólares. Por dicha, fue muy diferente la historia, y la República Dominicana ha registrado un crecimiento asombroso que va a superar el 12%. Yo durante gran parte del año yo mantenía una nota muy optimista, un 10.6%, y la aceleración de los meses de octubre, noviembre, diciembre ha hecho de que con casi seguridad, cuando ya tengamos el número final dentro de un par de semanas, pues veremos que efectivamente, en comparación con el año 2020, la economía creció un 12% o hasta un poquito más. Claro, comparado con el 2020 es fácil crecer, pero aún así, si tú comparas este crecimiento con el año 2019, que fue el último año bueno, se está mostrando un crecimiento de un 4.5%, lo cual te dice que no solamente la economía dominicana recuperó lo que se perdió en el 2020, sino que ya está inclusive cerrando bien por encima del año 2019, y mejor prueba de eso es el valor en dólares de la economía. La economía dominicana va a cerrar, de acuerdo al dato que comunicó esta semana el presidente de la República en una rueda de prensa, en 94.000 millones de dólares. Eso supera en 16.000 millones de dólares el valor del PIB, donde había caído la economía dominicana en el 2020, y supera en casi 6.000 millones de dólares el PIB de la República Dominicana, que había antes del COVID, que estaba en torno a 89.000 millones de dólares. O sea que ha sido una recuperación absolutamente fenomenal. Sí, no, yo recuerdo que
China en sus mejores momentos fue que llegó a un 12, a un 11%, que era el Plus Ultra de todo el mundo. Sí. Pero no obstante esto, hay una cosa, Henry, hay sectores económicos que ya, como dicen, echándole un jaboncito a sancocho, que se preocupan por la velocidad y el monto de los préstamos que estamos cogiendo como deuda externa. ¿Cómo tú ves eso en todo este paquete? Mira, qué interesante. Ahí yo creo que tú estás tocando un punto que ilustra que a pesar de las declaraciones recientes, gobernador, ministro de Economía, el propio presidente de la República, yo creo que las autoridades económicas han sido muy tímidas a la hora de comunicar sobre los resultados. Y ese caso que tú mencionas, el caso de la deuda, es muy aleccionador. Si bien la deuda estuvo creciendo por respuesta al COVID, recuerda que en septiembre del 2020, ¿verdad? El nuevo gobierno tuvo que acudir a los mercados financieros internacionales para emitir y colocar 3.800 millones de dólares de bonos soberanos, que yo siempre he dicho que esos bonos soberanos no pertenecen ni al gobierno entrante, ni tampoco quizás al gobierno saliente, sino que pertenece al COVID. Eso fue el costo del COVID, Sí. que hubo que compensar caída de ingresos y compensar gastos extraordinarios, Por la compra de como por vacunas. ejemplo todos esos, las vacunas, pero también especialmente el costo de los programas de asistencia, fase 1, fase 2, PATI, y sobre todo quédate en casa, que era el más costoso de los programas. En el 2021, efectivamente, en enero, muy temprano, inclusive República Dominicana fue el primer país de la región en acudir a los mercados financieros en el 2021. República Dominicana logra emitir nuevamente bonos soberanos. No recuerdo si fueron 2.500 o 2.800 millones de dólares, básicamente lo que está previsto en el presupuesto. Entonces daba la impresión de que efectivamente se estaban disparando todos los indicadores. Lo que sí es interesante, que a partir de marzo, que es el pico de deuda, la deuda en marzo, si la medimos versus el PIB, había llegado a un nivel muy alto de prácticamente 58% del PIB en marzo, y gracias a la recuperación de la economía, de un lado, porque al subir el valor del PIB en dólares, eso te baja el porcentaje relativo de la deuda, pero como al mismo tiempo había una situación producto del crecimiento extraordinario. ¿Qué ha pasado? Las recaudaciones se dispararon, porque obviamente a tener un mayor crecimiento por encima tú le metes más inflación. Entonces, las recaudaciones han cerrado muy por encima del presupuesto, lo cual quiere decir que recaudación adicional que tú tienes es endeudamiento menos que tú necesitas, porque lo que tú conseguiste vía recaudación adicional ya no lo tienes que buscar a través de préstamos. Por encima de eso, en el gasto corriente ha habido una buena administración del gasto con unas reducciones de partidas como por ejemplo el mismo servicio de la deuda. Y finalmente, y ahí quizás ayudó a la parte fiscal, aunque no a la parte económica, el atraso que hubo en la ejecución del gasto público, del gasto de inversión, el gasto de capital, hasta el mes de agosto, ha hecho que entonces tú vas a terminar este año con una ligera subejecución, o sea, se terminó invirtiendo menos dinero de lo previsto. Todo eso hace que entonces el déficit fiscal va a terminar por debajo de lo que se esperaba. Resultado de todo eso, desde marzo hasta el cierre de diciembre, todavía no tengo los datos, tengo los datos a noviembre, pero de marzo a noviembre, el stock de deuda, o sea, el valor de la deuda del sector público no financiero, excluyendo el Banco Central, se ha mantenido prácticamente sin cambio
entre 47 y 48 mil millones de dólares, pero al mismo tiempo, como subía el valor del PIB, entonces vamos a cerrar este año probablemente con un porcentaje de deuda que va a superar apenas el 50% del PIB, que es 22%, o mucho sea, menos que el 56.6 con el cual se abrió el año, y sobre todo va a ser una baja importante versus lo que fue el monto tan alto que había en marzo, cuando estaba en 60.2, que prácticamente de marzo a diciembre el peso relativo de la deuda habrá bajado casi 10 puntos del PIB. Eso es también un resultado muy bueno. pero hay una cosa, Henry, la crítica de la oposición, como siempre, dicen que estos fondos de los bonos, hay una parte que no se han usado y entonces estamos pagando intereses por ellos. Es como que tú coges un préstamo en un banco y lo dejas en la cuenta corriente ahí y no hagas nada, inversiones ni hagas nada para lo que tú supuestamente tenías previsto. Estás pagando intereses, cada mes te van a cobrar intereses, suponiendo que no te cobren capital. O sea, No, yo sé que, no, obviamente como quien dice, una cosa es con guitarra, otra cosa es con violín. sí. Ahora hay que tocar, en tiempo de crisis hay que tratar de tocar para la sola orquesta que hay, que es la República Dominicana en este caso, ¿no? Y ahí, mira, hay que estar claro. La situación que había de la economía global todavía, con las perspectivas con el COVID a principios de este mismo año 2021, eran de mucha incertidumbre. Bueno, eso sí, Entonces, parte de verdad. es cierto que, mira, en septiembre del 2020 se emitió probablemente demasiado, pero nadie sabía. Primero, ese gobierno entrando no tenía idea de lo que realmente iba a costar los programas que terminar. Y efectivamente se estaba proyectando sobre la base de lo que se estaba gastando, había que gastar eso. Por dicha, y yo creo que ahí, en vez de verlo como algo negativo, veámoslo como algo positivo, se logró ahorrar esos 3.800 millones de dólares que se colocaron en septiembre del año pasado, o sea, del año antepasado, el 2020. Hay casi 1.000 millones de dólares que lograron ahorrarse de cierto modo, y que ha permitido pues darle mayor holgura al financiamiento de cosas adicionales que hubo que seguir prorrogando como respuesta al tema del COVID. Entonces todo eso ha ayudado. Donde sí las críticas podrían ser muy justificadas, por lo menos hasta el mes de agosto, es que a pesar de contar con el dinero, el gasto público en la parte de gasto de capital estaba muy, pero muy por debajo de lo que estaba previsto. En promedio, el presupuesto mensual te daba, si hacemos una mala regla de tres, que no es así que se ejecuta, pero 10.000 millones de pesos mensual. Si tú vas hasta el mes de julio, yo creo que la ejecución no llegaba ni a la mitad de este dinero. La situación ha sido diferente, inclusive yo creo que eso es lo que ha explicado que en el último trimestre del 2021 ha habido una aceleración del crecimiento de la economía, porque ya, por ejemplo, en el mes de diciembre, el gobierno invirtió en la parte de gasto de capital más de 15.000 millones de pesos, o sea, por encima de lo que era el promedio esperado. Eso te muestra que ya a partir del mes de septiembre del 2021, parece que ya han logrado saber manejar mejor el tema del gasto de capital, y eso debería de ayudar la economía en el 2022. 2021 fue mucho consumo privado, mucho gasto privado, más que gasto quizás del sector público. Ya yo creo, especialmente en este primer trimestre de 2022, tradicionalmente el monto de gasto de capital en República Dominicana es bajo. Este año va a ser diferente. De hecho, por este mismo atraso que hubo el año pasado, hay una serie de obras que están planificadas que no se pudieron hacer durante el 2021 y se van a estar realizando durante este primer trimestre del 2022. Y yo creo que esto debe ser una de las buenas noticias. Lo que fue quizás mala noticia
del 2021 se va a convertir en una de las buenas noticias en el 2022. Sí. Henry, viendo en retrospectiva, digo hacia futuro, ya siguiendo lo que es lo que Sí. viene en el año, la parte de la inflación, lo que es el costo de los fletes marítimos, la misma parte de la tasa del dólar. ¿Cómo tú ves todos esos elementos? Mira, creo que los dos mayores problemas no recurrentes, ¿no?, que enfrenta la República Dominicana en este año 2022 es el tema de la inflación y es el tema de los posibles impactos que tenga ese rebrote de COVID a nivel mundial. Después hay otros riesgos, como el riesgo climático, pero que cada año se repite. En 2021 no tuvimos mayor problema ni con sequía, ni con exceso de lluvia, ni mucho menos con tormenta tropical. Pero esto es un riesgo que tenemos que enfrentar cada año. Ahora, el tema de la inflación ha sido la muy mala noticia del año 2021. El presupuesto inicialmente contemplaba una inflación de un 4%, más 1 menos 1, o sea, un rango entre 3 y 5%. Estamos cerrando el año por encima del 8%, y eso que ha habido un mantenimiento artificial de los precios de los combustibles con la implementación de un subsidio que se llevó más de 13.000 millones de pesos el año pasado para frenar el alza de los combustibles. Se pensaba que el 2022 iba a mejorar un poco la situación. De acuerdo a lo que ya estamos observando, que primero es el tema del petróleo, el petróleo ha seguido subiendo, inclusive en el momento que estábamos realizando una entrevista, ya ha pasado los $78 por barril. Se quiere decir que la tendencia es que siga subiendo el petróleo. A mí me llamó mucho la atención que la semana antepasada, en la rueda de prensa que diera el gobernador del Banco Central de la República Dominicana, Héctor Albizu, él mencionó que, en respuesta a una pregunta que le formulamos, de que para él su principal preocupación es el precio del petróleo, porque en todos los casos es mala noticia. Me explico. Si crece, si termina recuperándose la economía global, que es una muy buena noticia, la misma consecuencia de eso es que los precios del petróleo van a seguir subiendo, y no me sorprendería, uno de los escenarios que estamos manejando es que tengamos precio del petróleo en torno a $85, probablemente a final de este año. Ahora, si al contrario bajan los precios del petróleo, que aparentemente es buena noticia para la economía dominicana, esta misma baja sería producto de malas noticias en el entorno global, de que, por ejemplo, culpa del COVID, las economías vuelvan a cerrar, disminuye la demanda y entonces se cae el precio del petróleo. Entonces, creo que, y yo sé que suena quizás absurdo lo que yo vaya a decir, pero quizás yo preferiría que el petróleo siga subiendo, pero de manera racional, porque eso quiere decir que la economía sigue su proceso de recuperación y la República Dominicana necesita que el mundo termine recuperándose del COVID, porque fíjate lo que está aconteciendo ahora con esta variante Omicron, que si bien no es muy peligrosa, parece, sí es altamente letalidad lenta, baja. Letalidad baja, pero alto grado de contaminación. Entonces eso tiene un impacto, que mucha gente está saliendo positiva. Al ser positiva tiene que pedir una licencia médica y está creando nuevas presiones en la parte de logística. Mira cómo en los últimos días ha habido cancelación masiva de vuelos. 5.000 vuelos, no solo porque en la Estados gente Unidos. no quiera viajar, sino que no se consiguen tripulaciones. Ahora, la preocupación es que pasemos de no hay tripulaciones a los turistas empiezan a asustarse y quieren quedarse en su casa. Me da la impresión de que estamos empezando a ver cancelaciones de algunas reservaciones
Y tú ves inclusive que ya las calles a partir de cierta hora se ven muy tranquilas aquí en República Dominicana. O sea que ese tema de la inflación, el tema del COVID, atentan a las proyecciones optimistas que se tienen dinamismo. para la economía dominicana. Seguro. No, es cierto. Y Henry, ya enfocándonos un poquito en el sector que manejamos acá de la agropecuaria, la parte de la urea, que ha sido ya un problema que tuvo el gobierno que intervenir con un fondo especial de compensación de 1.600 millones, cerrando ya el último trimestre. Explícanos un poco para que el público entienda qué ha provocado este incremento tan exorbitante de más de un 100% en menos de un año prácticamente. Mira, y la perspectiva que hay. Mira, en el caso, ¿verdad? De los fertilizantes, caso de la urea específicamente, el 80% del costo de producción tiene que ver con el precio del gas natural. Lamentablemente, al igual que el petróleo, al igual que el carbón, al igual que los alimentos, al igual que prácticamente todas las materias primas, los costos, los precios del gas natural se han disparado. Eso es lo que ha provocado que entonces productos que se derivan del uso del gas natural, como es el caso de esos fertilizantes, pues se ha prácticamente duplicado el precio. Si a eso tú añades que la situación todavía es complicada con disponibilidad y costo de los fletes y de los contenedores, que esta situación no va a mejorar probablemente hasta entrando en la segunda mitad del año 2022, pues la perspectiva es difícil y habrá de ver si el fondo que se ha creado va a ser suficiente para aguantar un poquito más, porque obviamente para ser competitivo, el campo dominicano necesita poder tener acceso a los fertilizantes. Los precios obviamente de venta parecen ser mejores porque, inclusive en el caso dominicano, tú ves que cuando tú veías el precio de los alimentos, que es un componente muy importante de la inflación en República Dominicana, de los 14 o 15 subgrupos de la canasta de alimentos que maneja el Banco Central, solamente 2 estaban con cifras negativas, o sea, con baja de precio hasta el mes de septiembre, que eran frutas y vegetales. Lamentablemente, a partir de la reapertura tan firme del mercado de turismo, noviembre y diciembre fueron meses históricamente altos para el turismo hacia República Dominicana, pues ha hecho que ya de nuevo los precios de las frutas y de los vegetales han subido fuertemente, lo cual no es bueno para el consumidor final, pero yo entiendo que obviamente lo hace más atractivo para el productor, que necesita también tener buenos precios. En fin, ahí yo creo que vamos a tener, creo que la situación de los precios, de los costos, es posible que se ponga peor antes de ponerse mejor. Sí, Henry, también hay muchas cosas positivas cerrando el año. Por ejemplo, ya en esta misma semana, el director de presupuesto anuncia una novedad de que todas las instituciones públicas van a tener disponible al día 10 de este mes las erogaciones necesarias para el primer trimestre, para no crear el problema eterno que tenían instituciones que todavía en febrero, marzo, no arrancaban porque no se había iniciado el presupuesto, que no le habían asignado los fondos. Entonces, sí, no, eso, ¿cómo tú ves? Mira, ¿Realmente se dará eso? ¿Será realidad? Sí, no, yo creo que, mira, hay que reconocer que ahí había una labor que obviamente no es algo que públicamente se ve, pero creo que ya las cifras están empezando a mostrar el esfuerzo que se ha hecho. Yo creo que ahí el trabajo que ha estado haciendo el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Presupuesto, ahí nuestro buen amigo José Rijo, todo el mundo sabía que ahí esta Dirección General de Presupuestos, este viceministerio, estaba en manos excelentes, capacitadas, un buen conocimiento del Estado y, diría yo, sobre todo, nadie puede discutir
el nivel de honestidad de una persona como José Rijo. Entonces, este trabajo que fue tenaz, que fue difícil, porque sabemos que las situaciones que se encontraron fueron muy complicadas, yo creo que se ha ido limpiando, inclusive acabando con una práctica de que en los últimos años había una partida que se usaba para registrar, pero en el año siguiente gastos del año anterior a través de mecanismos de deuda, de gastos que no se habían registrado cuando se tenía que registrar. Entonces, yo creo que eso nos muestra que sí es posible llevar a cabo una mejor administración desde el Estado y yo creo que esto, si la gente lo entiende, si el Estado logra construir un buen relato alrededor de esto debe ser uno de los elementos que le devuelvan un poco de tranquilidad a la gente a la hora de discutir temas como un pacto fiscal, un pacto social, hacer tal o tal reforma, porque pareciera, ¿verdad?, que ha habido un manejo mucho más creo, adecuado del tema de las finanzas públicas, que se puede seguir mejorando, por supuesto, no hay duda de esto, pero yo creo que eso va en una buena dirección y yo creo que es importante porque esto ayuda a mejorar las recaudaciones, la confianza que hay en el Estado. A fin de cuentas, yo creo que de este lado, efectivamente, han habido buenas noticias. Sí. Henry, llegamos al final y como en los almuerzos viene lo que es el postre sobremesa, la subida de la tarifa eléctrica a los medianos y pequeños usuarios como nosotros, que sí nos da, como dicen de la costilla. Explícame eso brevemente. Bueno, esto es un compromiso que la sociedad dominicana ha asumido a través de la firma del Pacto Eléctrico. Yo creo que ahí nuevamente no es la decisión de un gobierno o de otro gobierno, es una decisión que se tomó en la discusión del Pacto Eléctrico y la firma del Pacto Eléctrico, que efectivamente a partir del mes de octubre, a partir de noviembre del año pasado, de manera trimestral, va a haber un ajuste para que dentro de 5 años la brecha entre el precio que es y el precio que debería ser haya desaparecido. Ahora, para mitigar esto, es importante recordar que ahí vamos a tener aumentos paulatinos durante varios trimestres. Es Sí. una forma de llevar el golpe un poquito más fácil. Sí, directamente, a lo que nos preocupa. Al subir el petróleo, al subir el gas, al subir hasta el mismo carbón, ha subido de precio, pues ni modo, efectivamente, los precios, el costo de generar electricidad habrá subido y efectivamente esto va a impactar. El impacto sería menor si no tuviésemos esos incrementos. Ahora, yo creo que ese es un tema que había que abordarlo, había que hacerlo. Ahora, yo creo que también nos va a obligar a todos nosotros como consumidores el ver realmente, mira, de qué manera podemos mejorar nuestro consumo. Yo nunca había utilizado la aplicación que yo soy cliente de Sur, yo nunca había utilizado la aplicación por internet para chequear mi consumo. Cuando me hablaron del incremento de las tarifas, bueno, quizás una de las posibilidades de mitigar el impacto es tener un consumo más responsable. Y lo que no se mide no se controla. No, Entonces, seguro. a mí me sorprendió muchísimo. Yo le voy a decir, yo he logrado bajar la factura, no porque me bajo la tarifa, sino que yo he tenido, he ahorrado en el consumo, porque ahora yo estoy más claro, yo entiendo mejor ciertas decisiones que uno toma en la vida diaria se traducen en más o menos consumo de electricidad. Entonces, yo creo que el momento es oportuno precisamente para aprender eso y darse cuenta de que ya el tiempo cuando pudo haber pasado en el pasado, ¿no? Que a mí me decían, pero ¿por qué tú te estás con este afán de ahorrar
electricidad, eso no funciona, porque aquí se rifa el consumo. No, eso no es verdad. No, Ya yo se mide ya realmente. adquirí Sí. el convencimiento de que la lectura que se te hace corresponde efectivamente al consumo que uno tiene. Una vez que la gente entiende esto, entonces tiene que aprender a ver en la cosa que tengo en la oficina o en la casa, qué es lo que dispara o no el consumo. Y ahí yo puedo tener entonces un mejor control sobre lo que yo consumo. Pero sin duda alguna, el tema de la tarifa eléctrica va a estar impactando, de hecho, y está impactando el tema de la inflación, pero No, no es quedaba de así. otra. Yo mismo hice lo mismo. Yo comencé a controlar, por ejemplo, el calentador, puse un control digital que me da 5 minutos, 10, 15. Antes era uno mecánico y te reconozco que hubo días que se me quedaba de un día para otro prendido 12 horas. ¿Eh? Claro, Y el aire acondicionado ya controlado con horas, 4 horas, y se apaga automático. Y ya me ha bajado, y la temperatura está, ayudándome con la eh, temperatura también. tú bajas de 21 a 17 grados, se te disparan un 50% el consumo. Seguro. Entonces, esas son las cosas que tenemos que aprender. Y entonces, si logramos efectivamente tener un consumo, y hay mucho espacio, porque la verdad es que no teníamos un consumo muy racional, ¿no? No, no, De, aquí el dominicano por de electricidad. naturaleza dispendia las cosas, no valora. Entonces, esto yo creo que, ahora, es obvio que para algunos, por eso es importante también que conjuntamente con eso, y ahí yo creo que eso lo vamos a ver a partir de este primer trimestre del 2022 por asuntos de presupuesto, se amplía el tema del bono luz, de modo que hay mucha gente que en teoría le está llegando el aumento por incorporarse al bono luz o por tener un incremento de la cobertura del bono luz, pues realmente no van a sentir este incremento de la tarifa, lo cual me parece muy bien, pero se tenía que hacer lamentablemente esos ajustes No, no está y era claro. parte de lo que fue el pacto eléctrico. De hecho, Sí, tú sabes que la buena nota que hicieron la República Dominicana, tanto Fitch como Standard Poor's, tiene que ver con eso, porque ahí hubiese sido muy difícil justificar a las agencias multilaterales, a las agencias de crédito, que no se iba a implementar lo que eran los compromisos firmados ya del pacto eléctrico. seguro. Entonces, esto yo creo que, obvio, va a afectar, pero la mejor manera de responder a esta situación es de controlar, entender mejor su consumo y empezando por una cosa tan sencilla. Todavía te sorprendería, Oscar, la cantidad de gente que no sabe leer su factura eléctrica. Ah, no está claro, no sabe interpretarla. Entonces, Bueno, son Henry, parte de las cosas que hay que hacer. Pero no van a 2022, sacar ya. Bien, optimismo sí. razonable, debería ser un En un buen par año. de meses nos vemos de nuevo para seguir viendo la proyección y ver cómo sigue el mundo. Efectivamente. Gracias por tu tiempo Oscar, y un abrazo, un feliz año a ti, a la familia y por supuesto a todo tu público que siempre nos ha visto a través de tu espacio. Un abrazo a gracias, todos. Henry. Amigos, con la entrevista concluimos el programa. Muchas gracias por su atención. Le esperamos el próximo sábado a esta misma hora.